Te invito a que inclines tu rostro, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que tome el control de esta predicación, de este mensaje, y que sea el Espíritu Santo el que habla a tu corazón a través de la palabra que hoy va a utilizar. Padre bendito, en esta mañana te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por permitirnos estar en este lugar, porque tú permitiste que abrieran tus ojos y poner en tu corazón que acudiéramos hoy a tu llamado. Seguramente, Señor, la palabra que hoy voy a escuchar, hablarás a mí para poner por obra cada palabra, cada instrucción, cada mandato que tú hablarás, Señor. Te pido, mi Dios, que llenes este lugar de tu gloria, que quites todo espíritu de distractor, todo espíritu de sueño, todo espíritu de contienda, de enojo, de amargura, y que realmente tengamos un momento apacible, un corazón dispuesto a escucharte, Señor, y a ser no solamente oidor, sino hacedor de tu palabra, mi Dios. Te damos gracias esta mañana por lo que estás haciendo en nuestra vida, día con día vemos tu mano cómo se derrama con poder en nosotros, y hoy estamos siendo cambiados, transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te honramos grandemente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bien, estamos viendo la serie del Pentateuco, los 5 libros o los 5 primeros libros de la Biblia, que es la ley de Moisés o el Torá para los judíos, que bueno, ya sabemos que solamente aplicó en los judíos en el primer siglo. Ellos basaban su vida a través de la ley de Moisés, a través del Torá, y a través del segundo siglo ya comienzan ellos a modificar completamente muchas cosas, y ellos hoy seguían por el Talmud, ¿no? Ya no por el Torá, por el Talmud. Entonces, pero si bien es cierto, para nosotros los primeros 5 libros de la Biblia habla justamente Dios de sus mandatos. Y en este viaje que estamos haciendo del Pentateuco, pues vamos en el segundo libro, que es el Éxodo. Y ya vemos quién escribió el Pentateuco. Moisés. Y vamos a ver en el capítulo 2 del libro de Éxodo cómo es que se encontraba el pueblo de Dios. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Dios? Completamente esclavizado, oprimido, lastimado, y porque ya había muerto ese faraón que conocía a José. Y el nuevo faraón que había llegado a Egipto, pues obviamente venía de otra dinastía completamente diferente. Acuérdate que fueron más de 400 años que se dejó de hablar justamente de la palabra, y muchos comenzaron a olvidarse de la palabra, y por eso llegaron justamente a tener lo que tenían. Entonces vemos que si queremos saber un poco más de lo que es la Biblia de Moisés, seguramente vamos a tener que usar otros libros de la Biblia para complementar o que nos dé más luz Dios respecto a su palabra. Y vamos a ver los primeros versículos del Éxodo, cómo es que Moisés no habla mucho de sí mismo. Si tú hicieras una autografía de ti, seguramente dirías muchas cosas, muchos detalles, cómo eres, tu carácter, qué te gusta, qué comida te gusta, cómo te gusta vestir, qué te gustaría visitar. Y sin embargo vamos a ver que Moisés no fue así. Moisés lo que menos habló fue de sí mismo. Y dice en el versículo 1, capítulo 2, no, vean lo que dice: según varón de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Aquí la primera enseñanza. No dice aquí un varón de la familia de Leví. ¿Quién fue Leví? Una tribu justamente de Israel, ¿no? Y venía justamente del linaje de Abraham. Y aquí no dice un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer egipcia. Tomó una mujer de la misma tribu. Y eso es una enseñanza para nosotros, los padres, ¿no? Tengamos cuidado que las hijas
o los hijos comiencen a ver hombres o mujeres fuera de la fe que tú profesas. Ha habido mucha contaminación hoy en día. Si tú vas y analizas y estudias hoy la comunidad judía, ¿por qué son prósperos? Sí, me vas a decir, pero no creen en Cristo. Sí, la mayoría no creen en Cristo, sigue esperando el Mesías, pero ¿por qué son prósperos? Primeramente porque hay una promesa de parte de Dios para ellos. Y dos, porque han sido celosos de su fe. Y no permiten que una mujer o un hombre se case con alguien que no sea judío. Si tú fueras así, de celoso, asegurarías entonces que tu hijo ponga o tu hija ponga los ojos en Dios a través del varón o la mujer que tiene Dios destinado para ella o para él. Pero hoy en día las cosas no son así. Hay tanta contaminación en el mundo, hay tanta contaminación en el mundo que ya el mundo llegó a contaminar a la iglesia. Y ves que los papás se han vuelto muy permisibles en muchas cosas, no poniendo un límite a los hijos. Entonces, es la primera enseñanza que yo aquí logro ver, es que había justamente un temor de la fe, de ser que no tenían que buscar a otra gente que no fuera de la misma fe, y por eso este varón tomó de la familia de Leví una mujer para su esposa, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aquí la palabra hermoso en el original es saludable, fuerte, vigoroso. Así es como lo veía su mamá a Moisés. Y eso, aquí hay otra enseñanza para los papás que tienen hijos pequeñitos. Tienes que empezar a lograr ver lo que Dios te está permitiendo ver de ese hijo, de esa hija, porque a lo mejor Dios va a usarlos más adelante. Si no ves las características espirituales de ese hijo o de esa hija, no vas a desarrollarlas y va a ver pues una gran pérdida en el reino, aún sabiendo que ese niño, esa niña estaba escogida para Dios, pero no fuiste lo suficientemente sensible para darte cuenta que estaba mostrando cosas o rasgos espirituales diferentes a otros niños. Entonces, aquí la enseñanza es: observa a tu hijo o tu hija, no sea que a lo mejor está teniendo algo especial de parte de Dios para que tú desarrolles esos talentos, esos dones que tú estás viendo a través de tus ojos espirituales. ¿Quién lo cree? Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué nos muestra aquí esta parte de los primeros 3 versículos de Éxodo, del capítulo 2? ¿Se acuerdan cuál fue el mensaje de las alabanzas el día de hoy? Y no es porque yo me había puesto de acuerdo con mi hermano David o con mi hermana Anaí, no, nada que ver con eso. Nos puso de acuerdo simplemente el Espíritu Santo. ¿Saben cuál fue el mensaje de la alabanza? Dios es fiel. ¿Y quién nos está mostrando aquí Moisés? Que Dios es fiel. ¿Qué estaba sucediendo en Egipto? ¿Qué estaba sucediendo? Queriendo el faraón matar, destruir a todo varón de los hebreos. Y si era mujer, iba a perseverar su vida para obviamente casarse con un egipto y perder entonces esa fe, esa creencia. Sin embargo, Dios se mantiene fiel. Y dice aquí que el niño era hermoso. En el original, fuerte, vigoroso, saludable. Si queremos un poco más de luz, acompáñame al libro de Hechos, que seguramente ya lo leíste, pero vamos a retomarlo. Vamos al libro de Hechos y vamos a ver qué nos dice Lucas en el capítulo 7, qué nos dice Lucas respecto a Moisés. Aquí Lucas nos va a dar un poco más de luz, ¿no? Y vamos al versículo 20, capítulo 7 de Hechos, versículo 20. Y dice: y en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre.
Aquí agrega algo Lucas, ¿a través de la boca de quién? De Esteban. Esteban estaba narrando justamente parte de las Escrituras o del Antiguo Testamento. Y dice aquí que y fue agradable a Dios. Y si tú me acompañas a Hebreos, que fue también otro libro que habla y nos da más luz de lo que fue Moisés. El autor de Hebreos toma la vida de Moisés en el capítulo 11. ¿Por qué en el capítulo 11? Porque el capítulo 11 habla Dios de los hombres de fe. Y Moisés fue un hombre de fe. Y tú eres un hombre de fe, una mujer de fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí dice en Hebreos capítulo 11 versículo 23. Hebreos 11, 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. ¿Por cuántos meses? 3 meses. Entonces, ¿se dan cuenta que ha sido muy constante? Tanto Éxodo como Hechos, ahora Hebreos, sí dijeron lo mismo, que Moisés había sido guardado durante 3 meses. Los 3 primeros meses, qué tan importante que los primeros 3 años de vida el niño esté con sus padres y esté recibiendo de sus padres no solamente amor y atención, sino una plena seguridad en él mismo. A través de los brazos de papá y a través de los brazos de mamá, el niño adquiere seguridad para que esta seguridad la use más adelante. Si tú ves a una persona muy insegura es que seguramente sufrió un alejamiento, tal vez de manera inconsciente, porque obviamente papás se han dedicado un poco más a traer comida o buscar la provisión material más que la espiritual y emocional. Y tal vez porque tampoco fueron enseñados. Pero muchos niños que tú ves ya adultos hoy y son altamente inseguros, es que no tomaron esa seguridad desde los primeros años de su vida a través de sus padres. Entonces, si tú tienes hijos pequeños, no les niegues los brazos. Nada tiene que ver que sean berrinchudos y tú sientes el berrinche, no. Hay que diferenciar entre un berrinche y una necesidad que el niño quiere sentirse abrazado por su padre o por su madre. Son cosas completamente diferentes. Y para no regarla, por eso Dios nos dio discernimiento. Ahí dicen ustedes, amén. Despierten. Y vamos entonces al versículo 23 y dice: y porque le vieron niño, ¿qué? Hermoso, y no temieron el decreto del rey. Entonces vuelven a ratificar. Moisés fue un niño muy saludable, muy vigoroso, fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía ya Dios un propósito en la vida de él, como en tu vida. Seguramente tú fuiste un niño precioso, hermoso, saludable, fuerte, vigoroso, ¿no? Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Fíjense, no lo dije, pero lo voy a decir. El mensaje el título de este mensaje se llama Dios prepara a un libertador. Dios prepara a un libertador. Entonces tú puedes ser justamente ese libertador que va a liberar a mucha gente de la opresión, de la tristeza, de la depresión, del vacío. Dios te va a usar a ti. Amén. Entonces es importante que hoy tú te prepares. Y obviamente Dios va mostrando, como lo dije antes, señales sobre quien tiene un llamado especial. Y yo creo que tú tienes un llamado especial. ¿No? Yo lo creo que tienes un llamado especial, pues estás aquí. Aquí lo importante es que tú le preguntes a Dios: muéstrame mis dones, muéstrame mis talentos para que yo los siga desarrollando, Señor, y sé que en tu tiempo yo voy a ser un gran libertador de tu pueblo. Amén. Entonces, Dios sabía que tenía un gran propósito por parte de Moisés. Y fíjense algo tan importante. Van a ver otro atributo de Dios entre líneas. Sigo leyendo en el versículo 4. Dice: y una hermana suya, ¿quién era? María, muy bien. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la
arquilla en el carrizal, envió a una criada suya a que la tomase. Entonces, aquí nos da más información, más luz. La mamá de Moisés era una mujer observadora. Era una mujer observadora. El papá de Moisés era observador. Pero bueno, me inclino más a que sea la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer supo dónde se bañaba la hija de Faraón. Y que ella no iba sola, iba con las doncellas. Y yo creo que Dios puso sabiduría en el corazón de ella, de la mamá, para enviar justamente en ese recipiente que hoy le llamamos Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que somos papás y tenemos hijos, ya le compraste su Moisés, ¿no es cierto? Pues ahí viene justamente, ¿no? Entonces puso a las aguas a Moisés y lo envió justamente para que llegara, ¿a dónde? Pero vean cómo es sorprendente. Aquí entra el otro atributo de Dios, la providencia de Dios. La providencia de Dios, ¿no? Y esto significa que Dios, de manera habitual y continua, hace que todas las cosas sucedan. Esa es la providencia de Dios. Dios tiene el control total de las cosas, de los creyentes y no creyentes, y todo están dentro de su propósito, de su plan. Nada sale fuera de él. Y es sorprendente, es sorprendente lo que viene. Dice que ella manda una doncella por Moisés, ¿no? Y la hija, su hermana de Moisés estaba al pendiente. Y dice aquí, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la vio al niño, he aquí que el niño lloraba, ¿no? Se estaba comunicando. Muchas veces no pensamos esto, pero la única manera de comunicarse a un niño es a través del llanto. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y dice, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Lo reconoció luego. Tal vez su vestimenta, tal vez sus características, sus rasgos físicos, pero dijo, este no es egipcio, pero no es egipcio, ese es un hebreo. Ella sabía la instrucción del padre, que todos los niños tenían que morir, tenían que ser ahogados. ¿Sabía o no sabía? Sí. Seguramente sí. Seguramente había comunicación entre el padre y la hija. Y ella supo que era un hebreo. ¿Y qué dictaba el decreto? ¿Pudo haberlo ahogado? ¿Pudo haberlo ahogado? Aquí es donde tú ves la mano de Dios en tu vida. Tal vez el mundo te quiere hacer daño, tal vez el mundo te quiere lastimar, pero Dios nunca lo va a permitir. Y siempre va a poner gente cerca de ti que, aun no conociendo a Dios, te va a cuidar, te va a guardar y te va a proveer. Amén. ¿No debes estar contento el día de hoy? Díselo a tu cara, aunque tengas cubrebocas. Y entonces, dice en el versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Aquí hay tu enseñanza. Sorprendente. Quiere decir que la hija o la hermana de Moisés tenía contacto con la hija de Faraón. Y tal vez estaba dentro del grupo de las doncellas de ella. Y otro punto importante, no dijo voy a buscarte a una nodriza egipcia. Voy a buscar a una nodriza hebrea. ¿Y a quién creen que buscó? ¿No es sorprendente esto? Pero no sé, ustedes no se sorprenden, pero yo sí estoy sorprendido. ¿Cómo es Dios que logró justamente encajar todo? ¿A dónde puso a Moisés? ¿Al cuidado de quién? De quien había dado una instrucción de matar a los hebreos. Y Dios usó justamente a ellos mismos para cuidar a su pueblo. Sorprendente de verdad. Y eso es lo que sigue siendo vigente el día de hoy. Lo creas o no lo creas, yo sí lo creo. Yo sí lo creo.
Por eso es importante que hoy reconozcamos muchos atributos. No solamente Dios es fiel, la providencia de Dios como atributo es vigente el día de hoy, para todos nosotros. Y hay una ironía aquí. Aquí hay una ironía. Si tú logras ver la ironía entre líneas del capítulo 7 en la propuesta que hace la hermana de Moisés de buscar una nodriza, y la ironía es justamente que ¿cuál fue el futuro de Moisés? Iba a liberar justamente de la opresión ¿de quién? De Egipto, del mismo que lo estaba ya empezando a cuidar. Y más adelante lo iba a vencer. Qué ironía, ¿no? Pero solamente Dios hace las cosas de esa manera, ¿no? Y si tú recuerdas en el libro de Génesis, los hermanos de José querían hacerle mal y Dios lo llevó a bien, porque gracias a José el pueblo de Dios hasta el día de hoy sigue vivo. No murió en esa hambruna, ¿cierto? No, yo digo, wow, Señor, de verdad, cuántas cosas tú nos puedes mostrar a través de tu palabra, Señor. Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. No, hombre, qué feliz la mamá. Ya imagino la hija de Faraón, te lo encargo y cuidadito con que se enferme. No se preocupe, lo voy a llamar como si fuera mi hijo. Seguramente que dijo eso. Lo voy a llamar como si fuera mi hijo, no se preocupe, ¿no? Y pues era su hijo. Sí, no lo dice aquí, pero yo me lo imagino que dijo. La palabra Moisés, el nombre de Moisés, tiene un significado. Y es un significado, fíjense, algo muy interesante, egipcio. Porque este nombre se lo puso justamente la hija de Faraón. Si tú lees versículo 10, dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre, Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces la palabra o el significado del nombre Moisés es sacado de agua, sacado del agua, es lo que significa la palabra Moisés. Y viene de un vocablo egipcio que es Messi. Entonces, el nombre de Moisés es entonces sacado del agua. Siguiente parte del capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Cuántos años estuvo Moisés al cuidado de los egipcios? 40 años. 40 años, que fue instruido justamente de las cosas paganas de Egipto, de los dioses de Egipto. Pero había algo dentro de que lo llamaba justamente a ser alguien diferente. Y aquí me viene a la mente lo que dice Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiere decir entonces que todo lo que tú le siembres a tu hijo desde el vientre, es bien importante hablarle a tu hijo desde el vientre, la palabra de Dios, que escuche alabanzas, que te escuche cómo adoras a Dios desde el vientre, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Va a recordar dentro de sí, dentro de él se va a recordar, alguien me cantaba esas alabanzas, alguien me leía la palabra de Dios, alguien lo hacía y seguramente era mi padre o mi madre o ambos. Entonces tenemos que entender esa parte de nuestro cuidado que tenemos que tener de las cosas de Dios. Y si a un niño tú lo enseñas desde pequeño, de verdad vas a ver cómo va a ir creciendo de manera completamente distinta, porque ya fue sembrado desde que estaba en el vientre de su madre. Y aquí dice él que creció y fue instruido, sin embargo fue y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos.
Versículo 2, y entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Cuáles son aquí algunas enseñanzas que podemos ver? Y que eso te va a servir mucho en el caminar de Dios. Primera enseñanza, Moisés no era príncipe ni juez para los hebreos. Todavía no era el tiempo para que él ejerciera una autoridad sobre ellos. Él quería como redimir, quería liberar de esa injusticia de ver cómo un egipcio le estaba golpeando a uno de sus hermanos, y él quería ya tomarse, o estaba a destiempo de ser un libertador, cuando todavía no era el tiempo. Otra enseñanza, no es con espada, no es con fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios, con mansedumbre. Es otra enseñanza que tienes que aprender. Moisés aún no estaba preparado para ser libertador del pueblo de Dios. Ni tampoco el pueblo de Dios estaba preparado para ser liberado o redimido. Lo vemos en la siguiente parte. Versículo 13. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Versículo 14. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Generalmente la gente que es arrogante, orgullosa, soberbia, nunca acepta una reprensión, una exhortación. ¿Tú quién eres? ¿Que tú acaso eres perfecto para que me llame la atención? ¿Que tú acaso no pecas? Eso es arrogancia, amados. Eso es soberbia. En lugar que tomes la parte del consejo, de la exhortación, con sabiduría, con responsabilidad, ¿no? Es bien importante que muestres humildad. ¿Qué quiso decir este hebreo? Que era arrogante, no le interesaba. Era su problema si golpea o no golpea a su compatriota, ¿no? Y muchas veces contestamos de esa manera muchos de los cristianos. ¿Y tú qué? ¿Porque eres pastor o qué? No reconocen la investidura por su arrogancia, por su orgullo, por su falta de fe. Y pues a veces es muy fuerte. Y sigo leyendo. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¡Ups! Moisés había observado, no hay nadie, y mató al egipcio. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿No? ¿Qué dice esa parte de las Escrituras? ¿No? Dice que no hay nada oculto que no salga a la luz, tarde o que temprano. Y más si eres cristiano, te llamas decir cristiano, muchas cosas que todo es al oscuro, en lo oculto, Dios lo va a sacar a la luz para avergonzarte. Y eso es horrible, horrible, ¿no? Si quieren, mira, vamos a Marcos capítulo 4, versículo 22. Marcos, pon una marca a Éxodo, porque vamos a regresar a Éxodo. Marcos capítulo 4, versículo 22. Y dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, subraya ese pasaje, subráyalo, porque algún día lo vas a necesitar para recordar que, cuidado con que quieras hacer algo a escondidas de Dios. Jonás se quiso esconder de Dios. ¿Cómo le fue? Entonces, aguas con que quieras esconderte de Dios. Dios te observa claramente ahí en esa parte donde tú supuestamente dices: te aprovecho, están todos dormidos. Jejejeje. ¿Sí? Pues ahí está Dios que te está observando, ¿no? Y ahí está contigo.
Y de repente te tocan la espalda, aquí estoy, ¿eh? Ay, perdón, ay, otro poquito, ¿no? Ándale, ándale, ¿no? Y aquí quiero que me acompañes para tener un poquito más de luz también a este pasaje. Y vamos nuevamente a Hechos. Capítulo 7. Versículo 27. Y aquí nuevamente Esteban nos está dando más luz respecto a esta escena que acabamos de leer en Éxodo. Y dice en Hechos, capítulo 7, versículo 27, dice: entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces, obviamente tenemos que aprender muchas cosas. Dios no es un Dios de violencia. Mucha gente piensa que porque en la parte del Antiguo Testamento Dios llevaba al pueblo a la guerra, llevaba más que a la guerra, por tener una guerra era a conquistar o a defenderse. La pregunta, ¿esto sigue siendo vigente o ya no? ¿Dios no te lleva a conquistar esa tierra prometida? ¿Un matrimonio hermoso? ¿Una familia hermosa? ¿Hay que conquistarla o no hay que conquistar? Claro que hay que conquistar, ¿no? Hay que arrebatarle al diablo lo que te ha quitado. Y sigues luchando, sigues en lucha, sigues siendo un soldado de Cristo, que sigues tú preparándote para estar dispuesto a la guerra. Es una guerra completamente diferente. No es con espada, no es con ejército, es con su santo Espíritu. Es diferente. A través de oración, a través de testimonio, a través de la palabra, vas ganando terreno, vas ganando esa tierra prometida que Dios tiene para tu vida. Es una gran diferencia hoy en día. Y aquí dice justamente que cuando se vio observado Moisés, pues tuvo que salir corriendo. No, salió corriendo completamente Moisés. Pero fíjense que algo muy importante es que a partir de ese momento, como muchos de nosotros, Dios permite que te salgas de tus áreas, de tu área de confort, para entonces comience tu desarrollo espiritual. ¿Y por dónde lo pasó? ¿A dónde se fue Moisés? A Madián, al desierto. Hay muchas cosas similares o muchas similitudes de Cristos en el Antiguo Testamento. Y Moisés es un tipo de Cristo. ¿Moisés qué fue? ¿El libertador de quién? Del pueblo de Dios. ¿Quién fue Cristo? ¿No fue libertador? ¿No es cierto? ¿Moisés fue rechazado? ¿Cristo fue? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo mismo pasó con Moisés, ¿no es cierto? Hay muchas tipologías de Cristo, justamente, por eso hay que tener el discernimiento y la lectura y decir: perfecto, ¿cómo asocio esto con lo que del Nuevo Testamento? Pues aquí está muy claro. Moisés es un tipo de Cristo. Egipto, el mundo. Faraón, Satanás. Y la forma de ver entonces como de verdad una película espiritual, esto que realmente es real y que sigue siendo vigente el día de hoy. Hoy el mundo está siendo un influenciador hacia el creyente. Te presenta el pecado de una manera súper atractiva. Te ponen películas, te ponen unas mujeres súper guapísimas y te dice: aquí está en este cuerpo, tienes que hacer estos ejercicios y tienes que tomar... Y ahí están, ¿no? Es puros engaños que usa justamente el diablo para tu vida. Y tú te lo crees, porque has dejado de creer en Cristo. Hoy piensas que estar en el mundo es la cosa más padre y más divertida, y no es cierto. Ahora que fue la cena, dicho por gente que tiene muy poco en la iglesia, y fueron de los testimoniales que le doy gracias a Dios porque me permitió escuchar viva voz de la gente que tiene muy poco en la iglesia. Me dice: yo no pensé que nos podíamos estar en una fiesta sin vino. Yo decía: aquí se empieza a correr aquí la copa porque hace falta.
¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! No alcohol. Y se la pasaron padrísimo. Primera vez que salgo de una cena y mis 5 sentidos. ¿Qué significa eso? Que el mundo te ha engañado y tú se lo has creído. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces regresamos nuevamente a Éxodo. Dice, versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces ya dijimos que a partir de ese momento Moisés comienza su desarrollo espiritual como libertador. ¿Cuándo comenzó tu desarrollo espiritual en ti? Cuando comenzaste a tener problema tras problema, prueba tras prueba, y una y otra y otra. Dios está permitiendo eso para tu desarrollo espiritual. No te enojes, no te desesperes, no seas impaciente, deja que fluya. Y sí, Dios te va a sacar de las zonas de confort. ¿De dónde lo sacó Dios a Moisés? Del palacio. Tenía el vestido que quería, la comida que quería, los criados a su disposición, tenía el Ferrari que tanto le gustó, tenía todo. Y Dios simplemente le dijo, a partir de este momento eres tú y yo, nada más. ¿Qué le dijo a Abraham? Deja tu parentela, déjalo. Ven y sígueme. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Cuando Dios te llama, solamente quieres que sea Él y tú. Porque hay cosas en las cuales tienes que aprender de manera personal. Habrá otras que tengas que aprender como familia y habrá otras que tengas que aprender como matrimonio. Pero recuerda que la salvación es colectiva, es de grupo. Es personal. Y Moisés necesitaba un tiempo a solas con Dios en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Y llevas 3 meses y ya estás llorando. 40 años. Otra similitud. Antes de comenzar el ministerio de Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo en ayuno? 40 días y 40 noches. Ay, pastor, pero es diferente. A ver, hazlo. 40 días y 40 noches, total ayuno. Ni agua ni nada. A ver, pues no lo aguantas, te vas a morir antes. Así de fácil. Ya con 3 horas estás viendo blanco y negro. Bueno, Dios está hablando el día de hoy. Amén. Después de haber sido el consentido de mamá y papá, lo mandó como extranjero a Madián. Lo mandó al desierto. Después de depender del gran imperio más importante en esa época, el más poderoso de esa época, lo llevó a Madián. ¿Qué significa? Que a veces tienes que perderlo todo para reconocer que eres tú y Dios. Y para que reconozcas el poder de Dios que tiene para tu vida. Aquí viene otra enseñanza muy importante, y más para las mamás. Porque a veces las mamás tienen como que hijos que no quieren soltar. Y ocupan el lugar de Dios. Tócame a mi esposo lo que tú quieras. Pero a mi hijo no lo toques ni... ¿Me explicó? Y a veces Dios tiene que quitar a esos hijos de la vida de esa mamá. Y a veces con mucho dolor. Entonces aguas. ¿No? Aguas. Que no ocupe algo que le corresponde a Dios. Porque Dios te lo va a quitar. O Dios va a hacer algo para que digas, no, es que yo sé, para mí era mi ídolo. Pues no, lo único que tú tienes que tener como el primero en tu vida es Dios. Y puede llamarse esposa, puede llamarse esposo, puede llamarse mamá, puede llamarse
Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo y Dios esto lo aborrece. Madián era una tribu que descendía o descendiente de ¿quién? ¿Se acuerdan? No, ya no se acuerdan, pues si no se acuerdan del domingo pasado. Bueno, vamos a ver Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y vamos al versículo 1. Dice, Abraham tomó a otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinram, Joxán, Medán y Madián, Isbac y Súa. Ahí viene entonces, ¿de dónde venía Madián? De Cetura y de Abraham. Entonces, vean lo importante. Regresamos a Éxodo. Estamos viendo luz en esta parte. Entonces, Madián era una tribu que descendía de Cetura y Abraham. Pero dice en el versículo 16 de Éxodo, capítulo 2, dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Aquí viene otra enseñanza. ¿Qué oficio tenían las hijas? Cuidadoras de ovejas, no pastoras. Es que aquí de repente hay confusión. Luego que sacamos un texto de contexto. Y mucha gente dice, a ver, ¿cómo se llama pastoras, pastor? Y usted dice que no. Yo no digo que no, sí. Quien dice es Dios. El llamado de pastor es para el hombre. ¿Dónde lo dice? Anótalo, por favor. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Si quieres acompañarme para que subrayes esta parte, porque alguien te lo va a preguntar, alguien te lo va a decir, o a lo mejor vienes de esa doctrina que alguien te enseñó de manera incorrecta. Pero dice aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, ¿para quién es el llamado de pastor o de obispo o de anciano? Que es exactamente el mismo. Dice aquí, palabra fiel, estoy en el primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, viene del griego. ¿De qué griego viene? A ver. Episcopado. Ahí viene el griego. Y aquí dice que anhela obispado o anhela ser pastor, buena obra desea. Versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Primera característica. Marido de una sola mujer. ¿Para quién es el llamado? Aquí está claro. Entonces, obispo, anciano, presbiterio, en griego presbiterio, o pastor, no, es para él. Pastor en griego es poimen, en griego la palabra pastor, y es exactamente lo mismo, con diferentes funciones. Justamente el presbiterio o el anciano es utilizado por Dios para parte del gobierno de la iglesia, para poner orden en la iglesia, ¿no? Para poner o administrar parte de la iglesia, los bienes materiales. Es generalmente usado un anciano, por la experiencia que tiene en la palabra y por la experiencia que tiene en la vida, ¿no? No necesariamente tiene que ser alguien viejito, ¿no? Pero es gente que ha demostrado un gran conocimiento de la palabra y ha dado un gran testimonio en su vida.
Y bueno, eso es parte porque dice que las mujeres del sacerdote Madián tienen el oficio de cuidar las ovejas de su padre. Y dice, mas los pastores, versículo 17, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés, el Robin Hood, se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Me imagino que tenía un alto rango o alto nivel de justicia Moisés. Y yo creo que era un hombre muy derecho, muy, muy honesto, muy directo, así como tú. Por fe lo digo, ¿no? Pero sí tenemos que ser así. O sea, realmente que tengamos ser honestos, transparentes, limpios. No solamente aquí, sino también fuera de aquí, como abogado, como doctor, como ingeniero, como maestro, como hijo. O sea, tienes que ser honesto con las cosas. Y eso te da gran autoridad hacia la gente. Amén. Y dice en el versículo 18, y volviendo ellas a Reuel, su padre, Reuel significa amigo de Dios. Amigo de Dios. No dice qué sacerdote de quién, pero por lo que tenemos aquí de conocimiento, significa que era un sacerdote de Dios. En el capítulo 18 de Éxodo, luego lo lees en casa, dice justamente, le llama la atención a Moisés y le dice que él tiene que escuchar bien la voz de Dios y poner orden a sus actividades como pastor, como guía y como director del pueblo de Dios. Entonces, seguramente entonces damos por hecho que era un sacerdote de Dios. Y dice aquí, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. ¿Por qué dijeron que era egipcio? No, pues seguramente no le dio tiempo de cambiarse, ¿no es cierto? Y así salió de ahí de egipcio, ¿no? Como un egipcio, ¿no? Pintadito y su serpiente arriba, no sé, estoy inventando. Y dice el versículo 20, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. O sea, sabía que este varón tenía pues un corazón así de agradecimiento, ¿no? Pues defendió a mis hijas, pues yo quiero conocerlo y quiero como corresponder un poco o mucho a lo que hicieron por ustedes, ¿no? Y vean el versículo 21, y Moisés convino en morar con aquel varón y él le dio su hija Séfora. ¡Qué regalazo se llevó! Se sacó la lotería. El gran problema es que obviamente pues no era de la misma, del mismo linaje. Recuerdan que era de Sétura. No fue de Lea y no fue de Raquel. Bueno, tampoco de Bila y de Silpa, pero al final no eran del mismo linaje. Aunque fuera el mismo papá, no es lo mismo que lo mismo, ¿no? Y aquí dice entonces que le da a Séfora por mujer a Moisés y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Versículo 23. Aconteció que después de muchos días, quiere decir, pasado muchos años, murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, cuando muere este faraón, se levanta uno muy conocido, Ramsés II, que fue uno de los más importantes faraones de Egipto, Ramsés II, según los estudiosos de la Biblia, ¿no? Y dice que Dios empezó a escuchar, empezó a subir el clamor. Me imagino que la opresión, la esclavitud, todo lo que ellos estaban sufriendo, pues me imagino que todos estaban en un sentir, orando a su Padre, diciendo, Señor, sálvanos, sácanos de aquí.
¿Se acuerdan cuántos años estuvieron? 430 años en terrible esclavitud. Y justamente ellos empezaron a orar al Señor y pedían y pedían y pedían. Seguramente es Dios que ya me quiere hablar, ahorita ya voy, Señor, ahorita voy. Y dice en el versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Quiere decir entonces que ya Dios estaba a punto justamente de tomar una decisión importante en la vida de su pueblo. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que tardar? 40 años en lo que preparó el corazón de Moisés. Entonces muchas veces tenemos que aprender que no es en tu tiempo. Muchas veces nos desesperamos y somos impacientes y queremos ayudarle a Dios. Y Dios no requiere, no necesita y no te pide que le ayudes. Él no necesita ayuda. ¿Qué te demanda Dios? Que le creas. ¿Qué te demanda Dios? Que lo obedezcas. Entonces, trabajemos aparte de nosotros el día de hoy. Tal vez tienes mucho tiempo orando por tu matrimonio, tienes orando mucho tiempo por tus hijos, estás orando mucho por un trabajo, por un negocio, por una empresa. Estás orando por algo en tu vida, sigue orando. Si Dios no te ha contestado es porque todavía no es el tiempo. Eso apréndelo. Ay, pastor, es que tengo una semana, pues espérate, el pueblo de Dios tuvo 40 años. ¿No? Tengo ya 3 años y, ay, pastor, a veces, hijo, le digo, pues aguanta, resiste, soporta. Dios es fiel. Dios es fiel. Y si no te lo cambia, te lo va a quitar. Pero así es Dios, pero tiene que ser Dios el que tome la decisión. Cuando Esteban justamente estaba contando todo esto, toda esta historia, ¿cuál fue la consecuencia de contar toda la historia justamente hasta llegar a la vida de Cristo? ¿Cuál fue su resultado? ¿Cuál fue la consecuencia? Fue lapidado, fue muerto a pedradas. Pero dice él que mirando al cielo, fue abierto las ventanas de los cielos y ¿qué vio? A Cristo sentado a la diestra del Padre. Y yo estoy completamente seguro que Dios tomó el control del olor de las pedradas y le puso una anestesia espiritual que no sentía ya. Al ver la maravilla de ver los cielos abiertos y ver a Jesús, adormeció completamente ese cuerpo y ni siquiera Esteban estaba dándose cuenta de las pesas que estaba llegando, estaba recibiendo, de la alegría, del amor, de todo eso que produce el hecho de ver en todo momento a Cristo. Tal vez tu dolor pueda ser fuerte, lo que estés pasando, pero el amor de Cristo debe ser mucho mayor, que eclipsa justamente el dolor. Amén. Pero es cuestión de que tú lo creas, es cuestión que tú realmente digas, sí, Señor, sí quiero. Y dice Cristo, habrá momentos que te va a doler, el seguirme te va a doler. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Sí o no? Sí. Luego entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué simboliza la cruz? Muerte. ¿Qué necesita morir de ti para seguir a Cristo? ¿Qué parte de tu vida necesita morir? Que no te está permitiendo seguirlo de manera ligera, convencida, cierta de que lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás pensando es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué te lo está deteniendo? Quítalo de tu vida. ¿Por cuántos años oró Abraham y Sara por Isaac? 27 años. Y Dios dijo, es el momento que me entregues a tu hijo. La Biblia no dice qué pasó en ese momento en su mente de Abraham, ni en su corazón, no lo dice. Tampoco dice cuál fue el sentir de Sara. Lo que sí logra ver, lo que sí nos puede dar luz la Biblia hace cuando Job perdió a sus hijos, su ganado, su salud. La esposa, después de todo eso, dijo, realmente renuncia, ofende, desquítate con Dios y muérete.
Y para muchos dirán, esa mujer malvada, ¿cómo le da ese consejo a su esposo? Entendamos que la mujer había perdido a sus. Y a veces el dolor te puede cegar, decir cosas o a blasfemar en contra de Dios, pero justamente por ese dolor, por eso tenía al esposo realmente firme en la palabra. Dijo, a ver, hablas como toda mujer insensata. ¿Acaso solamente recibiremos el bien de Dios y no el mal? Eso es madurez, amados. Eso es madurez. Y tenemos que aprender justamente eso en nuestra vida. Habrá cosas que nos va a doler mucho, pero fiel es Dios, que no te va a tentar más allá de lo que tú no puedas soportar. Amén. Entonces caminamos con el Señor. Caminemos y enseña a tus hijos a caminar con el Señor. Que te vean a ti cómo eres firme, cómo eres una persona completamente firme en tu fe. Y pronto tus hijos van a llegar a los pies de Cristo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Es un tiempo para que tú tengas algo que decirle a Dios desde ahí. Tal vez has caminado un tiempo con el Señor y has fallado muchas veces. Tu fe se ha debilitado. Tal vez hoy te sientes abrumado por las pruebas. Es momento para que tú le pidas a Dios que Él sea en ti. Es un momento donde tú y Dios están aquí presentes. Te invito a que te pongas de pie y cierres tus ojos. Si tienes a alguien cerca de ti, abrázalo. Deja que sientas los brazos de Jesús ahí donde tú estás. Quien te está abrazando en este momento es Jesús. Y te está diciendo que te ama y que nunca te ha dejado ni te va a dejar. Que aunque te lleguen o pases por valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Él prometió estar contigo todos los días de su vida. Todos los días de tu vida va a estar Jesús contigo. Confía solamente en el Señor. No mires hoy el problema que tienes. Míralo a Él. Él te está mirando con miradas de amor y de esperanza. Él te está dando todo lo que tú necesitas para mantenerte firme y creyendo en Él. Así como fue la vida de Moisés, tal vez está siendo tu vida. Así como fue la vida de José, tal vez ha sido tu vida. Tal vez alguien quiso lastimarte. Tal vez alguien no valoró lo que tú pudiste haber entregado con un corazón agradecido, con un corazón lleno de amor. Y alguien despreció justamente ese amor en tu vida. Dios jamás va a despreciar tu amor. Dios jamás te va a despreciar a ti. Eres como la niña de sus ojos. Él te ama y quiere lo mejor para ti. Y si Dios te ha permitido pasar por momentos de desierto, de tormenta, de ansiedad, de enojo, es porque está construyendo en ti un carácter como el de su Hijo Jesucristo. Solo confía, solo espera. Él está obrando de manera poderosa. Es en el tiempo de Él, no es tu tiempo. Déjate llevar, déjate guiar, déjate dirigir, déjate abrazar, déjate amar, porque Él te ama, tanto que dio a su Hijo Jesucristo por amor a ti. No lo desprecies. Mantente firme. Esfuérzate y sé muy valiente, dice la palabra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Padre, porque has hablado a mi corazón, y gracias porque me has fortalecido en los momentos más difíciles de mi vida, mi Dios. He aprendido a mirarte, Señor, no importando las circunstancias que esté pasando. Y gracias por sostener mi fe. Gracias, Señor, por tener tanta misericordia de mi vida. Y porque hoy, Señor, sé plenamente que estás formando un carácter como de Cristo en mi vida. Te amo, Señor, con todo mi corazón, con toda mi mente, mi alma y con todas mis fuerzas. Levanta, Señor, esta iglesia, levanta a cada congregante en victoria. Tú los pusiste justamente ahí en la posición de victoria con Cristo Jesús. Dales la fe necesaria, el poder y la fuerza para mantenerse firme y que nunca dejen de mirarte. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús.
Amén. Que Dios bendiga su semana, amados.